Hola a todos, esto es Patercos, Patronaje para Creadores. Yo soy Andrea López, creadora de la Academia de Patronaje Online, patercos.com, y en este vídeo del canal os voy a enseñar cómo hacer una puntada invisible a mano. Pero antes recordaros que por una suscripción de 10 euros al mes tenéis acceso a la academia, donde tratamos temas de patronaje, de transformaciones de patronaje, de técnicas de costura avanzada o de modelado sobre maniquí. Y esta semana hemos hecho el tutorial del drapeado rosé, que es este drapeado que veis aquí, y básicamente lo que hacemos es aprovechar las costuras para crear un drapeado posicional donde queramos de la prenda. Y con esto dicho, vamos a continuar con el vídeo. La puntada invisible se utiliza para bajos de prendas, lo que puede ser el bajo de un vestido, de las perneras, de un pantalón, de una manga, ¿no? Todos los dobladillos. Cuando queremos hacer un acabado en el dobladillo que este quede sujeto pero que no se vea la puntada por la parte del derecho, utilizamos la puntada invisible. Por otra parte, a veces también cuando estamos acabando una prenda estamos poniéndole un forro y hay cierta parte que tenemos que acabar a mano, en esos puntos también utilizamos la puntada invisible. En general, partiendo de que es una puntada básica, luego ya se puede adaptar, pues eso, dependiendo de las necesidades, y se puede utilizar en un montón de partes de la prenda, así que creo que es algo que es importante practicar y poder tenerlo a mano en caso de necesitarlo, así que vamos a empezar. Aquí podéis ver el bajo de una pernera, de un pantalón que tengo hecho en satén. El dobladillo está sujeto con puntada invisible. A la hora de hacer la puntada invisible, lo mejor es utilizar un hilo exactamente del mismo color de la tela, para que en caso de que pudiera pasar alguna puntadita se note lo menos posible, pero en principio no se nota. Ahora voy a coger un hilo de la misma tonalidad, pero un poco más fuerte, para que lo veáis bien en el vídeo. Así pues pasamos el hilo por dentro del dobladillo, por la doblez, y al pasar la primera puntada por la tela de abajo, tenemos que coger solo un hilito. Y después lo pasamos por el dobladillo, que ahí sí que podemos coger un poquito más fuerte. Otra vez cogemos solo un hilito. No os preocupéis que no se va a romper. Y cogemos el dobladillo. En el dobladillo podemos hacer la puntada un poco más fuerte, porque ahí sí que no se está viendo, y así también le damos más seguridad a lo que es toda la puntada, porque si tenéis alguna prenda de este tipo, seguro que os ha pasado que alguna vez se os ha soltado el dobladillo, que es normal, porque esto tiene menos resistencia. ¿Veis cómo queda por delante? Y lo que os comentaba, si cogéis un hilo exactamente del color, lo que es la hebra ya se confunde totalmente con la trama del tejido. Aquí tengo otro tejido más tipo raso, hecho con un hilo súper fino, que aquí es más complicado hacer la puntada invisible, pero igualmente se puede. Lo más fácil es un tejido como el de antes, un tafetán tipo algodón, porque tiene los hilos bastante diferenciados. Pero bueno, aquí sería lo mismo. Cogemos una hebrita súper pequeña, en este caso súper pequeña, y luego pasamos por el dobladillo. Además, aquí estoy utilizando un hilo normal, un hilo de algodón, pero si estáis con un tejido tipo raso o tipo satén, lo mejor es utilizar también un hilo del estilo, pues de estos de los que se utilizan, por ejemplo, para bordar, súper finitos, porque así conservamos las características de brillo del tejido, y el hilo es más fino, por lo tanto se va a entremezclar mejor con los hilos de la tela. Y lo dicho, un hilo del mismo color. Este tipo de puntada que os he enseñado, con el dobladillo así, el hilo por dentro pues ya veis que se ve un poquito. Otras veces lo que se hace es empezar el hilo un poquito antes de llegar al dobladillo, al pliegue del dobladillo, y hacemos lo mismo
vamos cogiendo en la tela base un hilito, pero luego en el dobladillo no lo cogemos en el pliegue, sino que lo cogemos por dentro. Nos doblamos así un poco el dobladillo hacia afuera, vamos pasando la puntada por dentro. De esta manera la puntada invisible nos quedará tapada por el dobladillo. Y por fuera no se ve nada. También se utiliza la puntada invisible cuando vamos a forrar una prenda para unir las dos partes, la del forro y la del derecho. Aquí tengo una americana, está cogida en el dobladillo. En este caso la puntada es más fácil porque el dobladillo no se va a ver, no se ve con el derecho, entonces podemos hacer las puntadas un poco más fuertes. Pero si tuviéramos que juntar, por ejemplo, aquí un borde de tejido, es decir, que estuviéramos juntando la costura a ras de la prenda, pondríamos las dos caras metiendo el hilo por debajo del pliegue de la tela, pasamos justo enfrente de la otra y avanzamos. Ahora pasamos en paralelo a la otra tela, cogiendo solo la parte interna y avanzamos. Veis que por delante no se ve nada. Cogemos en paralelo y avanzamos. Esto lo podemos agilizar. En vez de hacer de una en una, podemos siempre coger un lado, pasamos al otro y así nos hacemos dos puntadas seguidas. Y esto nos serviría, pues eso, para cerrar partes de forro, por ejemplo. Y ya está, si os ha gustado el vídeo ya sabéis que os podéis suscribir al canal, darle me gusta o compartirlo. Y abajo en la cajita tenéis todas mis redes sociales. Además os animo a que os vengáis a Insta porque muchas veces hacemos preguntas de temas de costura o compartimos trabajos que hayamos hecho, lo hago por los stories. Así que nada, yo os espero. Nos vemos en el próximo vídeo.